Esperando que estén muy bien. Miguel, buenas noches. Ignacio, buenas noches. Fabio Antonio, buenas noches. Luciano, buenas noches. Jorgín, buenas noches. Saludos hasta Venezuela. ¿El examen se puede hacer en otro horario o solo se habilita en este horario? No, el examen incluso muy probablemente les voy a dar un lapso de 3 días en total, probablemente. Viernes, sábado, domingo e incluso probablemente todo el lunes. Así es como lo manejamos para que, bueno, ustedes tengan bastante oportunidad para contestarlo y tiempo suficiente para contestarlo sin ninguna presión, claro. Y sin límite de horario, vaya, no se cierre en ningún momento durante ese lapso de días el examen. Así que no se preocupen, les va a ir bien. Así que bien, damas y caballeros, el día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante. Un tema el cual estoy seguro que a más de alguno le va a interesar en particular. Esta clase de temas, concretamente la explotación, estamos en la explotación, bienvenidos a la explotación. Ya incluso en la clase pasada hemos visto un poco de ejemplos, algunas interacciones, incluso ya con Metasploit. Sin embargo, creo que hasta el momento estamos un poquito a la deriva, creo que no lo entendemos perfectamente. Sin embargo, bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar en entender perfectamente cómo es que va a funcionar una explotación en general y cómo podemos explotar, por ejemplo, a través de softwares, herramientas como Metasploit, por ejemplo. Primero hay que tener una cosa bien en cuenta. Metasploit es un framework. ¿Qué quiere decir esto? Que Metasploit no es una sola herramienta. Metasploit está compuesta por muchas otras herramientas, más allá del MSF console que nosotros hemos estado utilizando. De hecho, en la carpeta o en la ruta, mejor dicho, User Share Metasploit Framework, van a encontrar un poco cómo es que está arquitecturado en cuanto a directorios y archivos Metasploit. Nos vamos a dar cuenta que tiene, por ejemplo, MSF Console, que es lo que nosotros conocemos. Tiene, por ejemplo, aquí otro software muy conocido que es MSF Venom, RPC, y también tiene algunas cositas interesantes que podemos especialmente prestarles atención, como lo son los módulos. Si nosotros hacemos un CD modules y hacemos un ls, nos vamos a dar cuenta que existen 7 tipos de módulos dentro de Metasploit. Módulos auxiliares, encodificadores, módulos de evasión, módulos de exploit, noobs, payloads y módulos de postexplotación. Los módulos auxiliares generalmente van a ser los que incluso nos permitan detectar de manera prematura o, mejor dicho, verificar una vulnerabilidad. Existen muchos exploits, los cuales poseen tanto un módulo auxiliar como un módulo de exploit. Es decir, imaginémonos que nosotros ya queremos hacer una explotación remota. Entonces nosotros nos encontramos con que no estamos totalmente seguros de si la aplicación es vulnerable o no. Imagínense que hiciéramos lo mismo que hemos estado haciendo con Nmap. Y lo que les decía en la clase pasada, tal vez en algunos momentos no tenemos la certeza o la confiabilidad de una herramienta como Nessus, como Qualys, por ejemplo, que son sumamente confiables en cuanto a la detección de las vulnerabilidades. Pues estos módulos auxiliares nos van a permitir confirmar, verificar que en efecto es vulnerable, procede con el exploit. Esto solo es en algunas ocasiones, no esperen verlo siempre, no esperen verlo siempre. Sobre todo depende mucho del autor, de la fecha del exploit, del rango, depende de un montón de cosas. Sin embargo, bueno, tenemos también los encodificadores. Estos nos van a permitir o nos van a ayudar precisamente a labores tanto de ofuscación para hacer un poco más complicada incluso la detección y la evasión
de mecanismos de defensa como un IDS, un IPS, un firewall, eh, un endpoint. Y cada uno de estos módulos que estamos viendo aquí tiene, por supuesto, fíjense, por ejemplo, vamos a ver los auxiliary. Tiene sus categorías. Hay módulos, admin, analyze, client, cloud, módulos incluso para recopilar información, módulos de denegación de servicio, módulos de recopilación, módulos de fuzzing, módulos para hacer parser, PDF. Incluso esto nos puede ayudar, por ejemplo, esto de PDF, a pasar muchas veces el escaneo de Nessus, el escaneo de vulnerabilidades, el reporte que nosotros exportamos, pasarlo directamente a Metasploit y que se cargue y que en base a esa carga de ese reporte, en automático Metasploit detecte los módulos disponibles y todo lo que le podemos hacer a esa máquina, simplemente pasándole el reporte de Nessus, porque incluso pues tienen como un script, un plugin que permite esta integración. Está interesante. Sin embargo, bueno, nosotros lo vamos a hacer de manera un poquito más manual. Tiene escáneres, generalmente los que les comentaba que son los verificadores de vulnerabilidades son estos, los que vean como escáner. También puede ser analyze. Tenemos algunos otros módulos de sniffing. Metasploit incluso dentro de sus funciones permite funciones como lo que veíamos en la clase pasada de Wireshark. Eso mismo lo podemos hacer ejecución aquí en Metasploit. Para hacer spoofing, mucha gente no sabe. Se puede hacer spoofing de SMS, se puede hacer spoofing de mail a través del propio Metasploit, de un módulo auxiliar. Lo mismo para VoIP, para inyecciones SQL y para un montón de cosas más. Por eso es que les digo que Metasploit no es una herramienta así solita, no es un software único, sino que se compone de un conjunto de herramientas. Por eso es que se llama framework y no Metasploit nada más. Ahora bien, nos interesan, por ejemplo, también los exploits y los de evasión. Por ejemplo, hay módulos específicos de evasión para Windows, porque es lo que más se busca. Estamos de acuerdo, yo creo todos, ¿no? Por ejemplo, módulos de evasión de Windows Defender a través de, por ejemplo, del htaccess, a través de un exe, a través, por ejemplo, de AppLocker, de syscalls, de un herpaiderping. Y yo los animo a que, bueno, ustedes hagan también estas prácticas y realmente busquen, al menos en lo particular a mí me gusta mucho estar visualizando como los contenidos de estas carpetas, porque nos ayuda a entender qué herramientas poseemos. Recuerden que todo esto incluso se maneja como un arsenal. Nosotros para antes de hacer cualquier pentesting, cualquier hacking, cualquier labor ofensiva, tenemos que tener un arsenal o bueno, un conjunto de herramientas, una toolbox, como le quieran decir. Nosotros debemos de tener ya nuestras armas listas para utilizarse. Listas, cargadas, listas para la ejecución. Entonces, de esta manera, nosotros nos podemos enriquecer un poquito más sobre cómo es la composición, por ejemplo, de Metasploit. Vamos a exploits ahora. Y fíjense, muy interesante. Cada exploit posee una arquitectura particular. Y nosotros yo creo que esto lo tenemos más que claro, ¿no? No es lo mismo explotar una vulnerabilidad sobre un celular Android o sobre un iPhone o una Mac a comparación, por ejemplo, de explotar una vulnerabilidad de navegador o a explotar un Linux o a explotar un Windows o a explotar un multi. ¿Me doy a entender? Cada arquitectura es diferente, cada arquitectura es distinta. Entonces nosotros para esto hemos hecho nuestro análisis de vulnerabilidades,
nuestra recopilación de información para ya tener totalmente enriquecido nuestro objetivo y saber perfectamente bien qué herramientas utilizar. Porque sí, ya tenemos el arsenal. Ahora bien, qué herramienta utilizar, en qué momento y bajo qué situación o qué contexto es también sumamente importante. Qué calibre de bala utilizar, qué tipo de arma, qué tipo de alcance. Ahora bien, por supuesto, igual, los animo a que entren. Por ejemplo, hay muchos que les interesan de Android, por ejemplo. Hay muchas formas de vulnerar a través de Android. Las más comunes o incluso las más fáciles, entre comillas, es a través del navegador. Y no solo para Android. Muchas veces incluso nos vemos vulnerados a través de cualquier clase de malware. Por ejemplo, ransom, troyano, spyware, adware. Todos estos muchas veces tienen entrada a través de los navegadores. Muchas veces dejamos nuestro navegador Google Chrome, Firefox, Brave, el que sea. Todos poseen vulnerabilidades. Y a través del propio navegador, imagínense, en un anuncio engañoso, nosotros damos un clic y resulta que el clic pues está cargando alguna clase de script que nos va a descargar un archivo automáticamente y sin saltarnos notificación. Y listo. Si tienes un Firefox, un navegador desactualizado con una versión vulnerable a la que están tratando de aprovechar, caíste. Tu computadora está infectada. Entonces tienen que tener, bueno, mucho eso en cuenta. Otros que nos interesan mucho, los payloads. Existen distintos tipos de payloads y de hecho, ahora han metido este nuevo tipo de payload, un payload adaptativo. Y este es un payload muy interesante en particular. Ahora bien, antes de empezar a visualizar los tipos de payloads, quiero dejarles algo perfectamente bien en claro. ¿Qué es un exploit? Bueno, un exploit básicamente es una secuencia de acciones que va a aprovechar una vulnerabilidad específica en un software o en un sistema para causar que una toma de control, una ejecución remota de comandos, una incrustación de malware, un acceso no autorizado, un bypass. Un exploit sería la técnica que nosotros utilizamos para abrir una puerta y entrar utilizando, no sé, alguna vulnerabilidad en la cerradura de esa puerta. Vaya, con el exploit, nosotros vamos a poder aprovechar una vulnerabilidad en un sistema operativo, en un servidor web, en una base de datos, en un celular o en cualquier software vulnerable o hardware vulnerable también. Esto otra vez con el objetivo de ejecutar código malicioso, obtener acceso, obtener datos, controlar remotamente el sistema. Y dentro de los propios exploits, como nosotros ya vimos, existen distintos tipos de exploits. Aquí en concreto están categorizados, digamos, de una manera más por arquitectura. Sin embargo, muchos de estos exploits pueden variar, puesto que algunos de estos van a ser remotos, algunos van a ser locales, algunos van a ser solo sobre aplicaciones web, algunos incluso son de ingeniería social, es decir, tal vez requerimos la interacción del usuario. O sea, hay muchas cosas que tener en cuenta.
En su mayoría nosotros nos vamos a enfocar en buscar exploits remotos y exploits locales. Los exploits remotos son los que se ejecutan desde una ubicación remota, tal como lo hemos estado haciendo todo hasta ahora, sin necesidad de estar físicamente en el dispositivo objetivo. Los exploits locales, por ejemplo, requieren que nosotros como atacantes tengamos algún tipo de acceso al sistema. Por ejemplo, una cuenta de usuario básica, una cuenta de admin. Y el objetivo realmente de los exploits locales es escalar privilegios para obtener mayor control del sistema. Un exploit local podría aprovechar una vulnerabilidad en el kernel de Linux, por ejemplo, para permitirle a un usuario que no tenga privilegios de administrador obtener el acceso root. Entonces, bien, nosotros ya con esto en mente, pasamos ahora sí a los payloads. Bueno, en esta etapa en la que nos encontramos, es muy importante que después de identificar una vulnerabilidad y lanzar un exploit, es muy importante entender el papel crucial que tienen los payloads. Un buen payload es lo que te facilita toda la explotación desde el momento 1. Los payloads son los fragmentos de código que nosotros vamos a enviar al sistema objetivo a través de un exploit. Digamos que el exploit es el carro y dentro del carro viene, no sé, las armas listas para empezar a disparar. Ese es el payload. Todo esto por sí solo forma y formará la explotación de la vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos que estar perfectamente conscientes de que tanto el exploit como el payload deben ser ambos compatibles. Y esto en su mayoría de ocasiones Metasploit nos lo hace muy sencillo y nos muestra por defecto los payloads que son compatibles o que detecta que pueden ser compatibles de acuerdo al exploit que estamos utilizando. Ahora bien, un payload básicamente es el código ejecutable que se carga en el sistema objetivo después de que ya se lanzó el exploit. Un ejemplo sencillo. Si el exploit es la manera de forzar la entrada a una casa, el payload es lo que haces después de entrar, como robar información, desactivar las alarmas o instalar cámaras espías. Un payload puede ser tan simple como mostrar un mensaje en pantalla o tan complejo como permitir el control total de un sistema de manera remota. Existen distintos tipos de payloads. En concreto, a nosotros nos interesan aquí en Metasploit los singles. Si vamos a singles, nos vamos a dar cuenta que también están categorizados por plataforma. Misma situación que con los exploits. Misma situación. Cada payload debe estar perfectamente bien arquitecturado para poder comunicarse correctamente con la arquitectura. No podemos colocar un payload de Android para explotar un sistema operativo MacOS. ¿Estamos de acuerdo, no? O un Linux con un Windows. Nos va a decir, a ver, espérate, ¿te sientes bien? O sea, las arquitecturas no son en absoluto parecidas.
Es una composición del sistema de archivos totalmente distinta. Entonces, si escogemos mal el payload, no va a funcionar. Ahora bien, vamos a pasar a lo bueno, a lo que nos importa. En concreto, ustedes acaban de ver ahora en esta ruta que en lugar de meternos a módulos, me metí a scripts y después a Meterpreter. Al hacer un ls, nos vamos a dar cuenta que estamos en la carpeta de Meterpreter y estos son todos los archivos disponibles. Dentro de los payloads existe una clase de payload un tanto especial. Este es el payload más poderoso que se van a encontrar. Los Meterpreters. Y grábense muy bien esa palabra, ese concepto, Meterpreter. Un Meterpreter es un payload avanzado, con capacidades avanzadas, veámoslo así, que nos va a ofrecer, además de, por ejemplo, una shell reversa o lo que veíamos en la explotación pasada, la ejecución por ahí de comandos. No solo nos va a permitir eso, sino que incluso nos va a dar un control interactivo con funciones precargadas. Por ejemplo, ejecutar comandos, subir y descargar archivos, capturar credenciales, moverse lateralmente en la red. Una vez que nosotros como atacantes cargamos un payload Meterpreter en un sistema, podemos ejecutar comandos avanzados como por ejemplo el keylogging, es decir, la captura de teclas. Podemos activar la cámara, podemos registrar capturas de pantalla, pulsaciones de teclado, podemos activar micrófono, podemos inyectar procesos, podemos dumpear la memoria y todo eso está aquí. Todo eso se hace con estos scripts que están viendo aquí. Incluso si les interesa un poco la composición y saber un poco más cómo es que están compuestos, pues aquí los tienen. Es que están precargados, vaya. Por ejemplo, algo de lo más famoso. Aquí está el script y está codificado en Ruby. ¿Sí es en Ruby o en Perl? Sí, en Ruby. Aquí está. Aquí está todo el código. Es más, esto no se los va a dar ChatGPT. Incluso lo pueden tomar como ejemplo, como guía, como base. Esto, por supuesto, bajo un concepto malicioso, puede causar muchos estragos. Entonces, si les interesa también estudiar un poco e indagar más en este tema sobre cómo es que se arquitectura también un payload, cómo es que se desarrolla, cómo es que se programa, pues aquí tienen los archivos. Cópienlos, pásenselos, analícenlos, vean el código y realmente eso es lo que los va a ayudar a aprender las verdades o lo que es ser un hacker de verdad. Ahora bien, podemos seguir haciendo CAT o podemos seguir visualizando cualquiera de los demás. Por los nombres incluso, estoy seguro que ya más o menos se imaginarán qué clase de cosas se pueden hacer. Por ejemplo, esto de NUM Firefox. Bueno, los navegadores de hecho son súper vulnerables, como ya se los he dicho, súper vulnerables. ¿Y qué creen? ¿Qué guardamos mucho en nuestros navegadores? Pues todas las contraseñas, los usuarios, cookies, historial. Todo eso se puede volcar. Una vez incrustado el payload, este Meterpreter, que incluso ya por sí solo el Meterpreter lo va a considerar como un troyano, ¿eh? O sea, para que vean que es realmente lo mismo.
Solo que estos son los términos reales, son los términos que se ven por detrás. Ya es marcado como troyano o con esa etiqueta hasta el momento en que lo vemos detectado por el antivirus, por ejemplo. Podemos enumerar esas credenciales y toda esa información. Podemos recolectar archivos. Podemos editar el Event Manager. Podemos, por ejemplo, hacer un hash dump, extraer todas las credenciales del sistema hasheadas. Podemos hacer una migración, es decir, podríamos migrar la sesión tal vez. Esto la verdad no lo he utilizado. Multicomandos, enumeración de red, grabación de paquetes. Esto nos puede ayudar incluso para alterar y para hacer labores contraforenses, para complicarles muchísimo más el trabajo a los forenses una vez que se haya hecho la intrusión. Porque como les he dicho, no todo es explota así a lo loco y nada va a pasar. Por supuesto que no. Pero por supuesto que no. Y si piensan eso están muy equivocados. Todas estas intrusiones son perfectamente bien detectables, incluso por una persona que no tenga tanto conocimiento. Pero a ver, sabemos perfectamente que en caso de que haya alguna intrusión y que el incidente sea investigado, pues el atacante debe cubrir sus huellas, debe borrar sus huellas. Hay distintos métodos también para esto, para precisamente aplicar labores contraforenses. También muy interesante. Entre muchas otras cosas, por ejemplo, webcam, algo de lo más de morbo, ¿no? Podríamos pensar, activar la cámara. De hecho, esto es muy usual y lo hemos utilizado en muchísimas ocasiones. Los Meterpreters permiten todo esto. Por eso es tan sencillo realmente a la hora ya de explotar. Porque ya está todo precargado. Entonces, si consigues el acceso, ya tienes todo. La cosa nada más a partir de tener el acceso sería, a ver, mantén la persistencia y además eleva privilegios si no los tienes. O bríncate, da unos brincos entre la infraestructura, es decir, los famosos movimientos laterales, que pueden ser de manera tanto horizontal como incluso de manera vertical. Ahora bien, vamos a empezar y bueno, vamos a explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, hasta el momento hemos visto un poco casi de todo. Hemos visto tanto interacciones totalmente reales en vivo, práctica por ahí con una máquina virtual, distintas interacciones y sobre todo, como se los he dicho anteriormente, bueno, Metasploit. Nosotros vamos a ejecutar Metasploit siempre llamándolo con un MSF console. Inmediatamente nos va a salir algo como esto. E incluso, bueno, pues aquí Metasploit es muy distintivo, es una herramienta muy distintiva que tiene años en el mercado, que es una herramienta, una navaja suiza totalmente. Si Nmap les parece poderoso, Metasploit es otro nivel por completo. Y de hecho, para mi gusto, también ameritaría casi un curso completo para enseñar cómo es que funciona todo Metasploit Framework. Sin embargo, bueno, por supuesto, el día de hoy les voy a enseñar un poquito de lo básico y de lo que necesitan más esencialmente sobre Metasploit. Metasploit, bueno, es una de las herramientas más poderosas para realizar explotación automática de vulnerabilidades. Vamos a ver un par de ejemplos, un par de explotaciones. En la clase pasada incluso ya visualizábamos
el reporte del escaneo de vulnerabilidades que nos arrojaba Nessus y veíamos que hay un montón de vulnerabilidades críticas detectadas. Bueno, Metasploit nos va a permitir buscar vulnerabilidades, desarrollar y ejecutar nuestros exploits y realizar el pentesting completo de manera automatizada o manual. Metasploit tiene una base de datos súper extensa de exploits listos para utilizarse. 2570 exploits, nada más y nada menos. 1300 auxiliares, 1600 payloads, 433 de post-explotación, 49 encoders y 9 de evasión. Y de hecho, me estoy dando cuenta que creo que no vimos los de post. Y fíjense, estos también son muy interesantes, muy interesantes. Y vean cómo aquí hay una categorización un poco más selecta aún. Resalta Android, Apple, Firefox, Hardware, Linux, Multi, Networking, Windows. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Bueno, Post, por supuesto, hace referencia a su nombre, Post-Exploitation, post-explotación. Este va a ser un proceso que de hecho creo que ya se los había comentado, pero este va a ser un proceso el cual muchas veces en un pentesting real ni siquiera se va a llegar, o al menos muy pocas veces, y con matices muy específicas se va a llegar a solicitar en un servicio real. ¿Por qué? Porque ya hablábamos, esto afecta directamente a la confidencialidad y muchas veces también a la integridad de las empresas en cuanto a la ciberseguridad. Entonces, por supuesto, una empresa no quiere esto, en absoluto. Siempre incluso nos pueden decir, limítate nada más a escanear las vulnerabilidades. Ni siquiera queremos una demostración de la explotación. Y ni siquiera llegaríamos a este punto. Esto que les estoy enseñando y esto que estamos viendo es más, un poco podríamos decirle underground. Es algo que aunque no se va a llegar a ver, necesitan saber sí o sí. Porque aquí está todo eso de morbo que tanto le gusta a las personas. Por ejemplo, ¿qué necesitas? Capturar, escalar, recolectar, administrar, reconocer o incluso necesitas una interfaz WLAN. Esto puede ser incluso para inyección de paquetes con una tarjeta, perdón, con una antena de red externa. Bueno, ¿necesitas capturar? Ah, sí, cómo no. Aquí están tus keyloggers que necesitas. Necesitas necesitas recolectar más información ya que estás dentro de tu objetivo. Aquí está. Es más, lo que quieres son las credenciales. Aquí está una carpetita entera de lo que necesitas en cuanto a postexplotación para extraer o para enumerar credenciales. ¿Necesitas enumerar las aplicaciones del sistema? ¿Los antivirus? ¿Las bases de datos? ¿Los dispositivos? ¿Los dominios? ¿Los archivos? ¿Los hipervisores? ¿Los parches? ¿Los proxies? ¿Los servicios? ¿Los archivos compartidos? ¿Los servicios corriendo? ¿Los hashes? ¿El dompeo de toda la memoria? Aquí está. Es más, necesitas saber qué dispositivos USB han estado conectados.
Perfecto, también aquí lo tenemos. Y está aquí. USB History. ¿Necesitas espiar la pantalla? Aquí está. ¿Necesitas hacer otra clase de cosas? Aquí está todo. Es más, ¿necesitas la lista de favoritos del navegador de esta persona? Aquí está. Señores, las posibilidades son ilimitadas. Y espero que con esto, a más de uno, porque sé que debe ser así, con esto a más de uno se le quite esa, podríamos decir, esa costumbre de buscar hackear Facebooks, Instagrams, WhatsApps. Aquí está lo bueno. Esto es ser un hacker. No hackear redes sociales para espiar a una ex que te está poniendo el cuerno, que te está haciendo infiel, la verdad. Mejor ni lo hagas. ¿Para qué te desgastas, hombre? Comprobando algo que ya sabes. Bueno, ese no es el caso. Sin embargo, todos estos nos van a ayudar a potenciar, como no tienen una idea, toda nuestra explotación. Imagínense, en este caso nosotros queremos explotar un Linux, ¿correcto? Bueno, nos dice, ¿sabes qué? Hay unos de BuzzBox, hay unos de denegación de servicio, hay más de Gather y hay de Manage. A ver, vamos a ver qué podemos extraer de diferente de Linux. Sabemos que, otra vez, el sistema de archivos es muy diferente y la composición es diferente. Por tanto, serán diferentes los scripts utilizados para la postexplotación en un Linux. La información por extraer, por dompear, es diferente. No es la misma que en un Windows. No se dompea la memoria de la misma manera. No se almacenan las credenciales de la misma manera. Y pues vean, si en eso también tienen un poquito de duda, en ese caso la verdad que sí es mucho más seguro Linux. Incluso vean la cantidad o la diferencia en cuanto a scripts, plugins, específicamente de gather o de recolección de información, de un sistema operativo a otro. Es mucha la diferencia. Yo les diría que casi son 3 o 4 veces más plugins en Windows que en Linux. Entonces, por supuesto, las propias arquitecturas de cada sistema operativo mmm, hacen que varíen mucho estos plugins. Sin embargo, realmente vamos a encontrarnos casi lo mismo. Archivos de configuración. mmm, por ejemplo, aquí, en esto de protections, puede estar si estás utilizando UFW, si estás utilizando IP tables, si estás utilizando C-Linux o AppArmor. Puedes enumerar también, por supuesto, usuarios. Puedes hacer el mismo hash dump. Este también está interesante. PHPMyAdmin, Puppet, Tor Hidden Services. Bueno, hay de todo, señores. Así que, para que vean que el hacking no es nada más hackear redes sociales. Esto, de verdad, aquí está el hacking. Aquí está el red team. Aquí está el pentesting. Aquí está eso súper interesante de hasta dónde llega nuestra curiosidad. Ahora bien, el día de hoy vamos a ver un poco cómo es que funcionan las explotaciones. Primero, es muy importante que entendamos Metasploit. ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Cómo podemos, bueno, hacer ejecuciones? ¿Cómo podemos estar interactuando con él? Casi siempre lo que vamos a utilizar va a ser el comando search. Search. Siempre lo vamos a ver. Este lo vamos a utilizar principalmente para buscar, por ejemplo, módulos. Aquí están los módulos. Si quieren buscar un módulo en concreto para cierta versión, para cierto servicio, aquí están todos. Y por supuesto, acuérdense otra vez,
todos están perfectamente categorizados. Métanse de verdad a las carpetas. Porque gracias a que se metan a las carpetas, el día de mañana ustedes pueden decir, ah, mira, me acuerdo que la vez que me metí a explorar y a curiosear en los módulos de Metasploit, había un módulo que permitía hacer esta cosa que estoy tratando de hacer de una manera muy fácil, muy sencilla. Para eso están diseñados estos módulos auxiliares. En este caso nosotros ni siquiera vamos a utilizar un módulo auxiliar, al menos no de esta manera. Vamos a utilizar algo para recopilar y para enriquecer nuestra explotación, pero con módulos de postexplotación. Esto, reitero, son más para comprobar, por ejemplo, ciertas vulnerabilidades. Vean, en cuestiones, por ejemplo, de escáner, hay escáneres de WordPress. Esto lo veíamos mucho también en clases pasadas del análisis de vulnerabilidades, específicamente con la herramienta, por ejemplo, WPScan. Si ustedes ya detectaron un plugin, por ejemplo, Perfect Survey, detectan que lo está utilizando la página y que es específicamente esta la versión que tienen, inmediatamente vienen aquí a Metasploit, utilizan este escáner y nosotros lo podemos utilizar siempre. Siempre observen la arquitectura, bueno, cómo es que está compuesto toda la tabla que nos está arrojando aquí Metasploit. Un ID, la ruta, la fecha e incluso un poco más de detalle. Y también si está check o no check. ¿Qué quiere decir que aquí diga un no o un yes? Que el script ha sido verificado, que ha sido probado con anterioridad y que está comprobado que en estos momentos el script está activo funcionando. Entonces, como vemos hay un montón. Basta con seleccionar use 1676 o por ejemplo copiarlo y poner use y pegar aquí la ruta del módulo que queremos utilizar. Otra vez en este caso, pues es nada más demostración para que vean cómo buscar. Pueden también hacer búsqueda, por ejemplo, por servicio. Si nos interesa algo de Apache, por ejemplo, pueden buscar aquí Apache y les van a aparecer exploits, módulos auxiliares, payloads. Fíjense. Entonces esto también es algo interesante de ver desde aquí. Es más, aquí está algo interesante que de hecho no me había percatado específicamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Apache 2.2 aquí. Y sería cuestión de probarlo, ¿eh? Pero eso mejor lo haré después fuera de cámaras para corroborar que sí funcione. ¿Se acuerdan el objetivo real que tenía? Si no me equivoco, todos estos Apache 2.2. De estas maneras también podemos buscar dentro de Metasploit a través del producto, de la versión, del CVE también. Hay algunas que tienen ya su CVE asignado y pueden ustedes buscar a través de CVE. Sin embargo, sí tienen que tener mucho cuidado en acertar a veces con las palabras clave, sobre todo cuando no saben específicamente qué están buscando así en concreto y traten primero de hacer una búsqueda general. Por ejemplo, si están buscando un servicio, Search BSF TPD, pues bueno, ustedes hacen esa búsqueda y aquí les van a aparecer los módulos que coincidan. Este es un tipo de producto de FTP que abre una entrada a una backdoor, que de hecho ustedes recordarán que nosotros veíamos algo como esto en el escáner de vulnerabilidades. Ahora bien, de hecho en clases pasadas ya más o menos han visto cómo yo he interactuado, ¿correcto? Es decir, haciendo use 0, use 1
lo que sea, y que me aparece el exploit y todo esto, ¿no? Yo creo que eso ya está casi más que explicado cómo es que se hacen esas configuraciones, porque de hecho hemos hasta configurado ya el exploit y los payloads, ya les expliqué también el rhost, el rport, el lhost o lport y sus diferencias. Ahora, yo creo que lo que realmente nos interesa es algo que de hecho ya les tenía preparado. Como se los dije, pues bueno, ya tengo por aquí una sesión de Meterpreter activa. ¿Qué quiere decir esto o qué implica? Bueno, inicialmente lo que hice aquí, y bueno, me estoy asegurando, casi no quise finalizar esta sesión activa que tengo, porque en algunas ocasiones no se llega a concretar tan fácilmente la explotación. En este caso me dio a la primerita. Entonces, la verdad ya no quise moverle y quise dejarles la sesión así para que la vean. Ahora terminándola podemos volver a repetirla. Sin embargo, lo que más me interesa es que analicemos el tipo de sesión que tenemos. Ok, en este caso yo estoy aquí ejecutando un comando nuevo, sessions. Sessions es un comando que nos va a ayudar a que una vez que nosotros ya tenemos ejecutada una explotación, como lo veíamos antes, utilizábamos el exploit, se lanzaba el exploit ya con el payload seleccionado, pero en muchas ocasiones no se llegaba a concretar. Bueno, en este caso, concretamos la explotación y lo que hicimos fue hacer, en inglés se le conoce como backgrounding, es decir, pasamos una sesión a segundo plano. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina está explotada, que tenemos acceso y persistencia en este mismo instante. Entonces, si hacemos ese proceso de background, que ese proceso lo pueden hacer una vez que ya tengan ustedes su sesión iniciada, pueden hacer un background, dan un enter e inmediatamente les va a permitir hacer un backgrounding de la sesión. Pero bien, ahora incluso entraremos ahí. Quiero primero que veamos el Meterpreter. Aquí estoy utilizando otra vez un Meterpreter. Por eso incluso vamos a ver un poco de manera más bonita, más ordenada, más estilizada la ejecución. Si hacemos un ls, ¿qué creen? Aquí tenemos toda la información. Aquí tenemos ya acceso casi a todo. A todo lo que se les ocurra. Todas las carpetas aquí están. Bien. Empezábamos incluso la clase pasada. A ver, getUID, efectivamente. Empezábamos, de hecho, la clase pasada haciendo algunos comandos para visualizar, bueno, qué tenemos, qué hay. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos la sesión iniciada, la explotación concretada, que estamos dentro del sistema con la shell tal cual como lo estamos viendo aquí, podemos empezar a ejecutar ciertos comandos como uname. En este caso, otra vez, estoy en una sesión Meterpreter. Esto no es una sesión normal. Y fíjense que me dice, comandos desconocido. No me reconoce ni el uname ni el whoamI. Si hacemos un help, me dice, ¿sabes qué? No te preocupes tú. Aquí están todos los comandos que necesitas. No necesitas absolutamente nada más. Aquí están todos los comandos que puedes utilizar. Ya preconfiguraditos. Absolutamente no necesitas nada más. ¿Ah? Podríamos decir nosotros, perfecto. Esto es lo que estábamos buscando. Y tal cual. Esto es lo que estamos buscando. Una sesión como esta es como la que estamos buscando. Ahora bien,
¿Qué vamos a hacer aquí? ¿O qué vamos a hacer a continuación? Vamos a empezar a jugar un poquito y ver qué podemos hacer. Primero, vamos a hacer un sysinfo. Al hacer un sysinfo, inmediatamente tenemos la información del sistema. Esto se trata de una metasploitable.localdomain. El sistema operativo es un Ubuntu 8.04 y está sobre un Linux 2.6.24.16 server. Ya vimos incluso que podemos hacer un ls y podemos listar los archivos. Por ejemplo, podemos hacer un cd-home. Hacemos el cd-home y aquí estamos listando inmediatamente los archivos que están dentro de cd-home. Y aquí está msfadmin, que de hecho es el usuario que tenemos actualmente. Podemos hacer un cd msfadmin ls y aquí nos aparece información del usuario msfadmin de esta carpetita. Podemos empezar a visualizar .profile, .rhost, .ssh. Aquí dice vulnerable. Aquí hay algunas cosas que no sabemos exactamente qué son. Sabemos que son directorios. Podríamos entrar cd mysql ssl ls. Aquí están archivos de configuración. Podríamos hacer cat myconf. Y aquí estamos dumpeando más información. Por ejemplo, cad mysql keys. No, pero este es un directorio. Entonces, sí, vamos a hacer así, así. Aquí están las claves de la base de datos. Y como esto podemos hacer mil y un cosas más. Por ejemplo, algo que seguramente les va a llamar la atención, screenshot. En este caso, esto se trata de un meterpreter Linux. Recordemos que en cuanto a meterpreters, existen distintas arquitecturas otra vez. En este caso nosotros estamos utilizando un meterpreter diseñado para Linux, que es el sistema operativo el cual nosotros estamos atacando ahora. Por ende, aquí no funciona este comando screenshot. Esto funciona ¿sobre qué? Sobre un Windows, por ejemplo. Ahí sí funciona. Podríamos hacer, por ejemplo, un hash dump. Estos, de hecho, requieren que nosotros los ejecutemos de una manera un poquito, podríamos decir, externa. Ya iremos llegando hacia allá. Podemos ejecutar algunos otros como ps. Con este comandito podemos enumerar los procesos en ejecución. Esto nos permite ver todos los procesos activos en el sistema, lo que puede ser muy útil para identificar otros servicios u otras aplicaciones críticas. Y fíjense, nos aparece el PID, el PPID, el nombre, la arquitectura, el usuario, la ruta. Con esto incluso nosotros pues podemos empezar a jugar, podemos empezar a matar procesos, podemos inyectar procesos. Asimismo también, por supuesto, si estamos aquí, no sé, buscando alguna clave de estas, imagínense, podemos hacer el comando download. Y si hacemos un pwd, hacemos el comando download y listo. Se nos han instalado, o mejor dicho, se nos han descargado toda la información que le requerimos. Y aquí está, ya la tenemos inmediatamente aquí en nuestro sistema operativo. ¿En dónde está? A ver, en Home Currencies. MySQL, a ver, vamos a ver, MySQL,
SQL. SQLX. A ver. Si me aparece o apenas está descargando. Debe ser MySQLX. Aquí está. Aquí están todas las claves descargadas a nuestro Kali Linux. Y bueno, estos solo son un poco de algunos ejemplos que se pueden utilizar. Que vuele su imaginación aquí. Aquí es donde tiene que volar su imaginación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo descargar? Es más, no, aquí no puedo hacer clear. ¿Qué puedo subir? Si yo digo, ¿sabes qué? De aquí de home, Caron, pues ¿qué crees? Ransomware. Le hago una incrustación o le pongo aquí un troyano que tengo por ahí guardado, un punto .exe o en este caso, por ejemplo, punto .elf o un archivo de bash. Bueno, indicamos nosotros la ruta local del archivo que queremos subir y seguido colocamos la ruta destino, por ejemplo, donde la queremos colocar. MSF admin, por ejemplo. Y bueno, podemos hacer mil y un cosas. Por ejemplo, también no route, ¿sí? Y al hacer este comandito route, esto nos puede ayudar bastante y aunque no se ve reflejado, al menos aquí porque estamos haciendo, por supuesto, una práctica de laboratorio. Bueno, aunque no se ve reflejado aquí mucha infraestructura, no aparecen muchas IP, es lógico que, bueno, esto puede servir, por ejemplo, mucho en una infraestructura donde ya tengamos el acceso y donde la computadora infectada o vulnerada esté dentro de una red interna de computadoras. Gracias a esto, podríamos detectar, mira, esta es la tabla de enrutamiento. Podemos identificar otras subredes accesibles. Y de esta manera, pues utilizar estas IPs. Ahora bien, existen también algunos otros comandos que incluso ustedes los pueden ver aquí, como lo son miclist, mixstart, mixstop, listen, por ejemplo. Bueno, todos estos funcionan y otra vez casi siempre solo para Windows y para Android. Casi nunca funcionan para Linux. Y es que funciona igualmente y otra vez volvemos a lo mismo, son arquitecturas totalmente diferentes Linux a Windows. Entonces funcionan de una manera totalmente distinta en la que el meterpreter aquí para Linux no puede hacer estas acciones, no puede realizarlas. Aunque sí hay manera. Sin embargo, aquí como tal con este meterpreter no. Ahora bien, esto nos da incluso un poquito de contexto sobre los comandos que podemos hacer al sistema. Por ejemplo, getPID, con esto nosotros podemos obtener información de alguno de los procesos, podemos terminar procesos por su nombre también, podemos incluso suspender o resumir una lista de procesos, el sysinfo que ya les dije, podemos hacer local time, ese sí, por supuesto, podemos hacer todos los que estamos viendo de aquí, podemos eliminar archivos, podemos eliminar directorios, podemos añadir permisos, podemos verificar hashes, podemos copiar archivos, podemos eliminarlos, listarlos, descargarlos, editarlos, todo, señores, todo podemos hacer. Es por eso que es una herramienta tan confiable esta. Así que, bueno, esta es una de las cositas que podemos ir haciendo y que podemos más o menos interactuar
con Metasploit y específicamente con los Meterpreters. Ahora bien, existe también algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Aquí tenemos también un poco de los comandos de red. Estos comandos incluso se nos muestran o se nos marcan por aquí. Son los comandos que nosotros podemos utilizar precisamente casi siempre para buscar sobre todo hacer esos movimientos laterales. Casi siempre para eso nos va a interesar. Ahora bien, nosotros podemos hacer, no sé, bueno, todo lo que se nos ocurra desde aquí, desde el propio Meterpreter. Primero, hay que tener bien en cuenta una cosa. Vamos a empezar la postexplotación. Bueno, y hasta aquí, ¿cómo podemos empezar la postexplotación? Pues de una manera muy sencilla, empezando a utilizar los propios módulos de postexplotación con los que cuenta el propio Metasploit. Y esto lo vamos a ejecutar de la siguiente manera. Bien, lo que vamos a hacer es un background, tal como se los decía anteriormente. Y si se fijan, tendremos la sesión perfectamente activa para nosotros. Y podemos hacer unas búsquedas como puede ser search post Linux. Y aquí nos van a aparecer cerca de 50 módulos de postexplotación que podemos utilizar específicamente para Linux. Por ejemplo, ¿queremos añadir un nuevo usuario al sistema? Aquí se puede. Queremos, por ejemplo, estos son de algunos servicios en particular, BusyBox, F5. Por ejemplo, nos dice los comandos que podemos utilizar para obtener información. Vamos a utilizar, por ejemplo, este como inicio. Vamos a hacer un use 14. Y se nos carga el módulo. Se van a estar preguntando, bueno, profe, ¿no va a interferir con la sesión anterior que nosotros tenemos? En absoluto. Si nosotros hacemos un show options, nos damos cuenta que el módulo de postexplotación no necesita como tal que le configuremos más nada. Solo necesita que lo asignemos a una sesión. Es decir, set session 2. Si no me equivoco, es la 2. Hacemos un run. Y voilà. Aquí están todas estas rutitas. E igual, podríamos hacer una cosa y empezar a eliminar archivos, empezar a eliminar carpetas. Y aquí lo que nos dice pues es que se encontró con que hay 1500 binarios ejecutables. Esto de hecho se mostraba o se veía mostrado en los procesos cuando hicimos ese PS. Y bueno, esto nos puede ayudar sobre todo para hacer cuestiones un poquito más de persistencia. Nos puede ayudar también a ocultar procesos, a camuflajear procesos, a sustituir un proceso legítimo por otro. Podemos, por ejemplo, también, no sé, observar algún otro script que podamos utilizar como search post Linux. E incluso podemos, o bueno, vamos a lanzarlo así, no hay problema. Para que nos aparezcan todos y que no falte nada. Manage Gather, este es el que acabamos de utilizar. Este no nos sirve. ¿Por qué? Porque esa es una vulnerabilidad que está aprovechando. Crea una vulnerabilidad sobre una cámara. No nos sirve. Nom keyring tampoco nos sirve. Es más, fíjense, este está interesante. IP tables removal.
Es decir, las IP tables, para los que no las conozcan, básicamente es el firewall que posee Linux. Y estas IP tables, pues son, como su nombre lo dice, son un conjunto de reglas de direcciones IP. Es decir, qué tráfico está autorizado para entrar, qué tráfico está autorizado para salir, qué puertos están autorizados para escuchar, qué puertos están activados para transmitir información. Bueno, podemos remover por completo, al parecer como nos lo dice aquí, este propio módulo. Podemos remover en su totalidad las IP tables. Vamos a ver si realmente funciona. Hacemos un use 22 y creo que incluso debe estar ya configurada la sesión. No. Set session 2 run. Y voilà. Empieza a eliminar las reglas de firewall de la propia máquina. Esto lo que hace es abrirnos un campo mucho mayor. Si por ahí el administrador de red ya se dio cuenta de la intrusión y está empezando a aplicar reglas de firewall, ¡pum! Rápidamente con esto la removemos y nos puede ayudar a ganar tiempo. ¿Qué más podemos utilizar? Bueno, vamos a ver nuevamente search post Linux y ahora sí vamos a ponerle gather. Veíamos ¿cuál? Ok, estábamos viendo este, terminamos de ver ese. Keyring, este no. Enumerador de contenedores. Esta nos puede ayudar para enumerar archivos de configuración. Igual, para verificar los contenedores. Este es el hash dump. Este es básicamente el equivalente al volcado de memoria en Windows. Es lo mismo, solo que aquí aplicado para Linux. Y estaría bien, sí, utilizar este. Es el 11. Déjenme ver si hay alguno que esté interesante. Enum Network. Podríamos también utilizar ese para enumerar la red y de esta manera ver si hay algún otro host, algunas otras máquinas a las cuales podamos dar un salto. Incluso podemos utilizarlo, sí, y dejar el dompeo de memoria hasta el final. Set session 2 run. Y aquí está incluso cargándonos el propio módulo, recolectando toda la información de la red. Aquí nos acaba de guardar archivo de configuración de red, table root, archivo de configuración de firewall, archivo de configuración DNS, SSHD, host file, llaves de SSH, información wireless, conexiones activas, puertos escucha, if up, if down, toda la información de red que necesitamos. Aquí está. Podemos también save it mount en un sistema. A ver, vamos a utilizar también este. Incluso fíjense, ahora voy a utilizar la ruta para que vean que también se puede utilizar. Set session, vamos a enumerar el sistema, vamos a ver qué es lo que hace. Hacemos un run. Se tarda un poquito. Recuerden, también hay que tenerle paciencia. Esto es así. Esto muchas veces no lo queramos tan rápido. No es. No son complacencias, hombre. Es cuestión del propio sistema. Así se tarda el escaneo. Así es el análisis. Tenemos versión de Linux, cuentas de usuario, paquetes instalados, servicios corriendo, tareas de cron, información del disco, logs,
setuid, vulnerabilidades de CPU. Eso estaría interesante también verificar, ¿eh? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos aplicar? Enum Users History. Si es un entorno virtual. A ver, vamos a ver ese, a ver si realmente detecta que este es un entorno virtual. Que muy probablemente sí, claro, ¿no? Pero, no sé, a lo mejor. Vamos a hacer un use. No, perdón, un back. Use post set session 1 run. Y no me equivoqué. Set session 2 run. Nos dice, efectivamente, parece ser que esta es una máquina virtual de VMware. ¿Qué más podemos hacer? phpMyAdmin create Fíjense que ahorita que lo estaba leyendo y que lo vi de reojo, podría ser que funcione, ¿eh? Podría ser. Vamos a probarlo. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que cuando estábamos verificando el entorno aquí en Firefox y que les dije que tiene ese laboratorio de prueba, pues recordarán que había por ahí un laboratorio phpMyAdmin para probar precisamente ataques de fuerza bruta. Entonces, si nosotros hacemos un back y hacemos un use phpMyAdmin create vamos a ver si nos pide alguna opción adicional. Al parecer no. Set session 2 run y nos dice no existe, al menos ese archivo de configuración config database.php no existe. Ok, otra vez, no hay problema. Y vamos finalmente a hacer este hash dump. Voy a hacer un back use run. Set session 2 run. Empieza. Listo. Aquí están los hashes de las cuentas del sistema. Aquí están. Ya listos para que nosotros los empecemos a descifrar, a desencriptar. Y de hecho, precisamente de esto es de lo que vamos a hablar en la clase siguiente, en la clase del día lunes. Y con eso finalizaremos nuestra post-explotación. Ahora bien, antes de finalizar por el día de hoy, me gustaría que vieran desde el momento cero, digamos, de la explotación. Y vamos a validar, bueno, efectivamente es explotación, para que vean también ustedes cómo lo tienen que hacer totalmente desde cero y cómo les va a aparecer desde cero. Vamos a hacer un back y lo que vamos a hacer es simplemente ejecutar el mismo comando sessions que lo vamos a utilizar. Sin embargo, en este caso con una -k de kilo 2. Y con esto matamos la sesión de meterpreter. Hacemos un sessions y nos damos cuenta que no hay ninguna sesión activa. En este caso, y ojo, las explotaciones y esta explotación en concreto de esta máquina se puede hacer de muchas maneras, muchas. Mínimo hay 5 maneras de ejecutar código remoto a través de 5 vulnerabilidades diferentes en esta máquina. Entonces pueden utilizar la de Unreal IRC, pueden utilizar BSFTPD, hay una de Samba, hay otra también de un servicio Tomcat y hay otra un poquito más complicada de unos cifrados SSL, pero que no está tan complicada en esos términos, la verdad, porque es un poco más densa toda esa información.
Sin embargo, en este caso voy a utilizar la BSFTPD. En este caso, vemos que aquí ya está listo el exploit y que hay específicamente un módulo auxiliar que al parecer nos permite comprobar alguna vulnerabilidad, pero en este caso la vulnerabilidad no coincide. Específicamente esta versión 2.3.2 trae ese DOS, sin embargo, en este caso a nosotros nos importa la 2.3.4. Voy a hacer un use 1, se me configura el propio exploit y lo que vamos a hacer es un show options. Y si ustedes se dan cuenta, pues realmente no hay nada más por hacer. Incluso nos dice que ya está configurado, al parecer, por defecto, el propio payload. Sin embargo, pues de esto no estamos muy seguros y por eso mismo vamos a hacer la explotación a continuación. Ahora bien, vamos a correr un run. Y listo. Sí ha funcionado, afortunadamente. Encontró la shell y acaba de abrir la shell. Hacemos un ls y fíjense, es exactamente lo mismo a lo que nos encontrábamos en la clase pasada, les iba a decir, en el ejemplo pasado, con el meterpreter. Pero por supuesto, ¿qué prefieren? ¿Una shell o un meterpreter? Díganme en los comentarios. ¿Una shell? ¿Esto? O un meterpreter, algo más bonito, una ejecución de comandos así mucho más rápido, mucho más ordenada, más clara, hasta con instrucciones. Todos coincidimos en que nos gusta más un meterpreter, ¿correcto? Por ahí leí una pregunta interesante que hizo uno de sus compañeros. ¿Qué podríamos hacer o bueno para consultar dentro de la red? Pues si ustedes tienen un entorno Linux, ¿qué tenemos en Linux? ¿Qué herramientas hemos utilizado nosotros para hacer un escaneo en la red? Nmap, ¿correcto? ¿Y quién nos dice que no podemos utilizar los propios recursos de la otra computadora para ejecutar nuestros escaneos con Nmap e identificar internamente toda la infraestructura del dispositivo comprometido? No es tan complicado. Los mismos comandos. Vaya, obviamente sería cuestión de verificar que esté instalado. De lo contrario, haces un sudo apt install nmap y te instalas nmap y listo. Y después le haces un nmap 192.168.58.024 y listo, un barrido de toda la red. Y listo. Ya de esta manera ya supiste y ya descubriste la infraestructura interna. Ahora bien, se estarán preguntando, bueno, profe, ¿y usted cómo le hizo para migrar al meterpreter? ¿O utilizó otro payload? ¿O qué utilizó? Pues utilicé una forma que en concreto, bueno, al menos a mí es de las formas que más me gusta para este tipo de ocasiones, que es utilizar un modulito también, en este caso, multi y de manejo de sesiones. Estoy hablándoles nada más y nada menos que de este. Estos módulos que dicen manage generalmente nos van a ayudar a hacer elevación o escalación de privilegios. Esto nos puede ayudar, fíjense, a hacer un upgrade de los usuarios en una shell, por ejemplo, y mantenernos una shell como si la tuviéramos, por ejemplo, aquí en Kali, así, sudo su en root, así, y ya nos va a spawnear la shell con permisos de administrador en lugar de tener una así clásica. Bueno, lo que voy a hacer es utilizar este módulo que me gusta mucho, que es el shell to meterpreter. Use 18, clear, show options
Acuérdense, nosotros ya tenemos una sesión activa con una shell abierta. Vamos a hacer un set session 3. Y de hecho, no nos pide absolutamente nada más. Nos dice que nos va a tratar de autodetectarla. Aquí vendríamos a colocar la dirección IP de nuestra máquina Kali Linux. Fíjense que dice lhost. ¿Qué quiere decir L? Listen, escuchar. Lport, listen port, puerto escucha, host escucha. ¿A dónde vamos a mandar la conexión reversa? A nuestra máquina Kali. Hacemos un run. Listo. Sesión de Meterpreter abierta. Sessions-i 3. Empieza la interacción. Esperamos unos momentitos. Debe indicarnos lo que dice. Ya lo vieron en el ejemplo anterior. Meterpreter. Está cargando. Incluso quise hacerlo ya todo esto al final de la clase, precisamente porque a veces entre diversas explotaciones en el día, la máquina, sobre todo si no se ha reiniciado, puede llegar como a tener un poco de troubleshooting, a rechazar alguna conexión. En este caso, de hecho, o aunque saben qué, o sí, a ver, vamos a... Efectivamente, es que estoy viendo que se le cambió el ID a 4. Sessions -i 4. Aquí está el meterpreter, señores. Y bien, damas y caballeros, espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. Esto es de verdad lo que significa hacer hacking, pentesting. No hackear redes sociales, no hackear Facebook, Instagram. ¿Me voy a entender? Se dan cuenta cómo incluso es más bonito, es mucho más satisfactorio que hackear la cuenta de Instagram de una ex o de clonarle el número a una ex, ¿se dan cuenta? Entonces, hay un trasfondo mucho más allá. Por eso la verdad a veces, y créanme que, bueno, me llegan por supuesto, sabrán muchos mensajes de ese tipo. Profe, ¿cuánto me cobra por hackear una cuenta de Instagram? La verdad es que, a ver, de que se puede, por supuesto. Pero ya que uno les dice el precio, pues ya tal vez como que se la piensan dos veces. Y precisamente por eso a veces un precio de esa magnitud. Para que se la piensen. Porque de verdad no vale la pena ese tipo de cosas. Y mucho menos para detectar, como muchas veces así es, si me están siendo infiel. Entonces, a veces por eso también uno como hacker, como pentester, y también entiendan a los demás profesores, instructores, hackers del medio, de las comunidades, que cuando escuchan o reciben estas preguntas, pues a veces uno hasta se ofende, ¿saben? Uno se siente, dicen, oye, pero ¿por qué me estás preguntando esto? Si hay tanta información, tantas cosas tan interesantes, tantos métodos, tantas técnicas, y me estás preguntando por cómo hackear un Facebook o un Instagram, pues ¿es en serio? ¿Me lo estás preguntando en serio? Entonces, por eso precisamente les comento esto, ¿no? Con el afán de hacer menos el conocimiento que quiera buscar a alguien. Sin embargo, bueno, si eso es lo que están buscando, también aquí están los métodos. A ver, ¿quieres tener acceso total a esas cuentas? No hay método sencillo. Vas a necesitar sí o sí meterle algún troyano, infectarle el celular de alguna manera. De otra manera te van a estafar. Y se los digo, ¿eh?
los van a estafar. Si buscan en Facebook, en Instagram, en Telegram, en Reddit, hacking de redes sociales, de Instagram, de Facebook, de lo que sea, te van a estafar. Y más aún si te cobran $20, $50. Es lógico que es alguien que no tiene absolutamente idea de nada, pero de nada. O sea, para que se den una idea, en ese caso, si por ejemplo eso es lo que les interesa, ¿qué necesito para hackear un Facebook, un Instagram? ¿Qué necesitas? Bueno, hay de varias formas. Una de ellas, infectando todo el celular por completo y a raíz de ahí encontrar la credencial. Y no solo de esa, de todas las redes sociales y de todos lugares donde esta persona haya iniciado alguna vez sesión. Para eso necesitas una Remote Access Tool, una herramienta de acceso remoto, un RAT. Con el RAT vas a ser capaz de controlar por completo el celular sin que la víctima se dé cuenta. Este es un método. Como se imaginarán, lograr todo esto, pero por supuesto que no es fácil. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no hay método sencillo. No crean que todo es así nada más, mandar un exploit y vámonos. Por supuesto que no. A ver, hay que armar una campaña de phishing dirigida, un spear phishing, hay que estudiar a la víctima, hay que escoger perfectamente las palabras, la narrativa, el horario, la temporalidad, sus comportamientos, su psicología digital, sus patrones, mandar y seleccionar un canal o un medio de comunicación, por ejemplo, un email, un SMS, un mensaje de WhatsApp, una vez que ya, una llamada, un contacto a través de una red social, seleccionar esto y decir, bueno, le mando el phishing, le mando el correo. Y aquí, bueno, se pueden hacer distintas cosas. Tratar de engañarlo para que revele sus credenciales, que sabemos que eso en muchas ocasiones ya casi no funciona. Tratar incluso de que la revele de alguna otra manera. O bien, hacer esto que les digo, incrustarle el RAD y de esta manera tener acceso total al dispositivo. Esa es una. O segunda, y bueno, para que la tengan más facilita, pues ahí consíganse a alguien de Corea del Norte en algún foro que les venda un Zero Day de Facebook o de Instagram o de LinkedIn. Está fácil, ¿no? ¿No creen? Está fácil y bueno, nada más ahí pagan unos 2,500, 3,000, $4,000 y eso es todo. Ya no necesitan nada más. Con eso, cualquier cuenta cae. Así se los aseguro, así sí se puede. Pero claro, si no tenemos esos contactos ni esos recursos, esto anterior va a ser muy complicado. Hay que recordar, sí, ningún sistema es seguro. Es totalmente correcto. Sin embargo, a ver, señores, ¿cuántos millones de dólares creen que Facebook invierte al año en ciberseguridad? En Instagram, en LinkedIn, Apple, Samsung, todas las marcas de celulares. Imagínense. O sea, por eso hay que dimensionar muy bien a veces ese tipo de preguntas de que, a ver, hackear una red social, ok, me pongo a pensar cómo le haría. Esos son los métodos que yo les daría. No hay método sencillo, no hay método fácil, es más, no hay método económico, no hay método barato, y menos para una cosa de esas. Porque sabemos pues que de lleno está mal. Está mal, estás invadiendo la privacidad de otra persona. Tal vez si fuera bajo un contexto criminal, que estás haciendo una labor de inteligencia judicial, tal vez. Pero incluso ahí, como que lo veo complicado. Así que bien, damas y caballeros, con esto, bueno, lo que quiero aclararles es muchas dudas que pueden llegar a surgirles dentro del hacking. Todo esto
deben de entender siempre ustedes el porqué y deben de exigir siempre que les expliquen el porqué de las cosas y cómo se hacen las cosas. Esto que les acabo de decir de las redes sociales